El panorama cinematográfico actual está un poquito raro, no voy a ser yo quien lo niegue. Así que hoy voy a hacer algo que me hace muy feliz, y es hablar de La Casa de las Dagas Voladoras y del director Zhang Yimou. Siendo ciega, ¿cómo es que estás aquí? ¿Por qué una ciega no puede estar aquí? Sí, bien dicho. Antes de empezar a hablar de La Casa de las Dagas Voladoras, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y me haces muy feliz si me sigues en Instagram. Como sabéis, una de las cosas que me hace más feliz en este mundo es hablar de cine. Y hoy quiero que sea un día especial porque quiero hablaros de una película que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Le tengo muchísimo cariño y desde luego pertenece a uno de los mejores directores asiáticos que hemos tenido en nuestra historia reciente. La Casa de las Dagas Voladoras es una película que se estrenó en el año 2004. Durante los primeros años de esta década de los 2000 se produjo una explosión en la que tuvimos una racha de muchísimas películas, normalmente dramas históricos y a veces también mezclados con género fantástico, que venían de Asia y concretamente de China. Esta moda podríamos decir que la inició el director Ang Lee con su película Tigre y Dragón del año 2000. Esta superproducción en la que aparecían, por ejemplo, Michelle Yeoh, Si Ji-sang, que también aparece en La Casa de las Dagas Voladoras, o el mítico actor Chow Yun-fat, desencadenó una necesidad dentro de la industria en ese momento de películas parecidas a esta. Y llegó el director del que vamos a hablar hoy específicamente, que es Zhang Yimou. En el año 2004 consiguió enamorarme con esta película, con La Casa de las Dagas Voladoras, pero no era la primera vez que nos dejaba un peliculón, y es que en el año 1991 dirigió La Linterna Roja. Puede que esto solo sea una apreciación mía, ¿vale? Pero para mí, La Linterna Roja es todo un clásico del cine. Si no la habéis visto, os lo recomiendo porque vais a alucinar. Es verdad que quizá no es para todos los públicos porque es un drama histórico muy fuerte, pero en mi opinión es una de las representaciones más hermosas que he visto de una historia terrible. Creo que pocas veces se ha conseguido hacer con tantísimo gusto una historia tan desgarradora. Quizá podríamos estar hablando de La Lista de Schindler o películas que pueden recordarnos a La Linterna Roja, como por ejemplo El Último Emperador o Memorias de una Geisha. Grandes películas históricas, dramáticas, representadas con un buen gusto y una elegancia que sinceramente pocas veces se repite. Y en mi opinión, ese es uno de los grandes méritos de Zhang Yimou. Tiene un buen gusto que no se puede aguantar. Prácticamente da la sensación de que la cámara trabaja para él y no al revés. Es uno de esos directores que consigue que hacer una película parezca fácil y no lo es en absoluto. Es un director maravilloso que además tiene un ojo que le acompaña. Estéticamente, este director nos ha dejado cosas maravillosas. Entre su currículum podemos encontrar películas como Hero, La Casa de las Dagas Voladoras o La Maldición de la Flor Dorada, que pertenecen a esa época, a esos inicios de los años 2000, donde surgió esa explosión que creó una demanda por este tipo de películas. Eso sí, el currículum de Zhang Yimou no está lleno de éxitos continuos. Cuando se inició la segunda década de los años 2000, a partir del año 2010, su producción se volvió mucho más internacional, colaborando con actores muy conocidos en Occidente, como por ejemplo Christian Bale, y no siempre acertó con el resultado. Podemos estar hablando de otras películas firmadas por el director, como por ejemplo La Gran Muralla, que bueno, no fue un resultado muy acertado, pero en los últimos años sí que ha apostado por cosas muy diferentes. En el año 2018 nos dejó la película Shadow, una cinta muy interesante que es un poco irregular y que con ese género fantástico funciona bastante bien si conoces al director y te gusta su estilo, pero como conjunto es una película que no resulta redonda. Y lo curioso es que en el año 2020 nos dejó una apuesta todavía más arriesgada. Estrenó la película Un Segundo. Esta cinta sí que os digo que no es para todos los públicos. Un Segundo representa una reflexión sobre el cine del propio director, representando unos años muy complicados dentro de China y con un ritmo que no tiene nada que ver con el resto de su filmografía. Es una cinta muy pausada, reflexiva,
pero eso sí, consigue dejarnos algunas secuencias que son todo un homenaje al cine y que representan una carta de amor a este oficio, donde se nota que el director se ha dejado literalmente el alma. En los últimos años también hemos tenido algunos trabajos del director, concretamente su último trabajo fue en el año 2023, pero desde que estrenó Un segundo en el año 2020, sus películas han tenido más problemas para llegar al mercado occidental, y ni mucho menos hablar de que se estrenen en pantalla grande. Como os he dicho, una de las cosas que más admiro de Zhang Yimou es su elegancia, su buen gusto a la hora de dirigir. Parece que lleva la cámara como si estuviera bailando con ella. Y en La casa de las dagas voladoras, para mí, representa todo un cuento de hadas hecho realidad. Creo que esta película es pura poesía, mires por donde mires, y uno de los mejores ejemplos de una gran dirección de fotografía en esos primeros años 2000. De hecho, el director de fotografía de esta película, de La casa de las dagas voladoras, estuvo nominado al Oscar ese mismo año por este trabajo. Xiaodin Zhao fue el director de fotografía que acompañó a Zhang Yimou después durante muchísimos años, y sin duda es un director de fotografía de los pies a la cabeza. Solo hay que ver algunas de las secuencias de La casa de las dagas voladoras para darse cuenta del talentazo que tiene este hombre. Eso sí, también apoyado por un buenísimo montaje, La casa de las dagas voladoras no tiene una, sino unas cuantas secuencias que son para el recuerdo, de esas que se quedan marcadas en tu cerebro. Está claro que también es muy difícil que la película no resulte toda una belleza cuando tienes delante en la pantalla a una actriz tan hermosa como Ziyi Zhang. Es una de esas caras que no olvidas nunca. Y concretamente en esta película está maravillosa, una película que precede a su trabajo como protagonista en Memorias de una geisha. Era obvio que iba a ser toda una estrella durante estos años, con esa mirada que era directamente capaz de atravesarte. Su papel protagonista en La casa de las dagas voladoras es muy especial porque es una mujer ciega que vive en una casa de citas y su ceguera le ha proporcionado unas capacidades increíbles que podríamos calificar casi como magia o como superpoderes en una cinta que sí tiene un toque de género fantástico, por supuesto, que podríamos relacionar muy bien con esos efectos especiales tan espectaculares de Tigre y Dragón, por ejemplo. Mi escena favorita de la película es el baile de los ecos. Y seguramente si habéis visto la película sabéis perfectamente a qué escena me estoy refiriendo. No puedo deciros las veces que he visto esa escena únicamente en bucle. Si hacéis una pequeña búsqueda en YouTube vais a encontrar la escena, pero os recomiendo que veáis la película completa porque es una maravilla. El trabajo que hace aquí la actriz Ziyi Zhang es impresionante, de principio a fin, porque no solamente es una mujer físicamente espectacular, sino que tiene un talento que de verdad desborda por todas partes. No solamente esa mirada te va a congelar, sino que es una magnífica cantante, bailarina, lo hace todo. Y verla en esta película desplegar sus habilidades junto con el buen gusto de Zhang Yimou y con esa dirección de fotografía es simplemente un regalo. Hay muchas otras secuencias de esta película que me encantan, como esa escena en la que ella le canta una canción. Esa secuencia es totalmente preciosa, pero también hay otras, como por ejemplo la que tiene lugar en el bosque de bambú, que me parece también impresionante. Lo que me parece que tiene un mérito grandioso es conseguir que esta historia, este cuento fantástico, sea lo más realista posible, teniendo en cuenta toda la magia y efectos especiales que tienen lugar en la película, que son evidentemente poco realistas, pero hechos con un gusto tremendo y poniendo muchísima atención en todos los detalles. Lo único que quizá podríamos cuestionar un poco de este tipo de películas y sobre todo de esta en concreto son las interpretaciones. Estoy de acuerdo en que son un poquito exageradas, llenas de clichés. En general, la interpretación asiática suele ser un poquito más exagerada de lo que estamos acostumbrados en Occidente. Aquí somos más del método introspectivo y allí son mucho más teatrales. Y desde luego en La casa de las dagas voladoras es extremadamente teatral en según qué personajes. Porque, por ejemplo, nuestra protagonista Ziyi Zhang crea un contraste muy grande con la interpretación de sus compañeros de reparto porque es un personaje muy introspectivo y digamos que esa manera de vivir en su propio mundo le hacen muy distinta. Pero aunque las interpretaciones puedan parecer un poco exageradas, no deja de ser una película emotiva. Consigue atraparte con esa historia de amor
esa historia de rebeldía y de revolución que representa el personaje de Xiao Mei. Una heroína en toda regla. Y cómo no hablar, por supuesto, de la banda sonora original de La Casa de las Dagas Voladoras, compuesta por Umebayashi, un compositor que vais a flipar ahora mismo porque es el que ha firmado, entre otras muchísimas cosas, la banda sonora original del videojuego Ghost of Tsushima o, atención aquí, la película española La novia. ¿Qué ocurre cuando unes a un compositor de bandas sonoras originales con una sensibilidad como la de Umebayashi, con un director de fotografía que tiene un talento que desborda y además con un director como Zhang Yimou con esa elegancia? El resultado es La Casa de las Dagas Voladoras, una película que dentro de su sencillez es espectacular. Puede dejarte totalmente hipnotizado en un momento y prácticamente sentirás que estás delante de un relato que sinceramente vas a querer ver una y otra vez. El talento de Zhang Yimou es indiscutible. De hecho, ese buen gusto estético le colocó en una posición tan importante como diseñar la gala de inauguración y de cierre de los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2022. Vamos, lo que viene siendo todo un artista. Me encantará saber, por supuesto, si conocéis esta película, si conocéis la filmografía de Zhang Yimou, si os gustan sus películas y si le habéis seguido acompañando durante todos estos años. Y si no la habéis visto, por favor, os recomiendo que la busquéis, la veáis y después vengáis aquí a comentarme qué os ha parecido. Puedo entender que es una película de 2004, han pasado muchos años y el contexto siempre es muy importante, pero me interesa mucho la perspectiva de alguien que ve esta película desde cero, sin ningún contexto, y quiero saber qué tal ha envejecido para aquellos que no la habíais visto. Y si la has visto, si te encanta y si te flipa Zhang Yimou, también déjame aquí tu comentario y disfrutemos todos de estas maravillosas películas. Creo que se merece muchísimo que hiciera este vídeo sobre la película porque es una cinta que llevo en el corazón desde hace ya muchos años y la disfruto siempre que la veo. Así que esto hay que seguir haciéndolo siempre. Seguramente ya lo sabéis, pero os voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine, que para eso está.